Definición de Inquisición. Antiguo tribunal eclesiástico establecido para descubrir y castigar las faltas contra la fe o las doctrinas de la Iglesia. Ataduras e instrumentos usados como tortura. Estos instrumentos se usaban para inmovilizar al reo causándole graves heridas e infligiéndole gran dolor. Servían como soporte a otras torturas y eran los más comunes. Grilletes. Han sido utilizados desde época antigua. Los egipcios conocían las cadenas y las utilizaban para engrilletar a los esclavos y a los reos de delitos de cualquier índole. En las mazmorras medievales era muy habitual tener colgados de brazos o piernas a los presos por medio de unas cadenas adosadas al muro, finalizadas en argollas. Las víctimas podían permanecer de esta manera durante tiempo indefinido, provocando a corto plazo, inmensos dolores, calambres y luxaciones. Y a largo plazo, la invalidez total de las extremidades superiores e inferiores. Collar penal y la cometa del obispo. Hay muchos tipos de ataduras que ligan a personas a pesos inhumanos. Tobilleras, muñequeras, cinturones o collares por nombrar algunos. El condenado debía llevar consigo estas cargas durante largo tiempo, semanas, meses, años o incluso toda la vida. El collar penal consistía en una cadena con una anilla para el cuello en el extremo. La piedra, de 12 kilos, se sujetaba con las manos, en cualquier momento y lugar. La víctima sufría un mortal esfuerzo, y la abrasión del cuello y los hombros, con la consiguiente infección y gangrena, que no solían ser mortales en los primeros meses. La cometa del obispo. Es un aparato de sujeción, similar a otros que se conocen en todo el mundo. Una especie de bola que generalmente iba sujeta a unas cadenas, las cuales se ceñían a la pierna del prisionero, quedándole la otra libre, lo que le permitía moverse. Sujeto a esta tortura en ocasiones lo dejaban morir. Es probable que este instrumento lo utilizasen para el castigo de prisioneros condenados a trabajos forzados, o empleados en el mantenimiento de carreteras y edificios. Mordaza o barbero de hierro. Este artilugio sofocaba los gritos de los condenados para que no estorbaran la conversación de los verdugos. El interior es embutido en la boca de la víctima y el collar asegurado a la nuca. Un agujero permite el paso del aire, pero el verdugo lo puede tapar con la punta del dedo y provocar la asfixia. A menudo los condenados a la hoguera eran amordazados de esta manera, sobre todo durante los autos de fe, porque si no los gritos interferirían con la música sacra. Otra variante era con la mordaza de hierro provista de dos largas púas, una de las cuales perforaba la lengua y salía por debajo de la barbilla, mientras que la otra perforaba el paladar. Armas e instrumentos del carcelero. Las armas para carceleros se distinguen de las armas militares porque no son adecuadas para la guerra, ya que los enemigos van provistos de corazas y armados, pero son muy útiles para controlar la turba de prisioneros semidesnudos, evidentemente desarmados. El agarracuellos. Consistía en un aro con la abertura en forma de trampa a un extremo de hasta de 2 metros de longitud. Cualquier persona que intentara escapar de un alguacil escondiéndose entre la multitud, es fácilmente capturada. Una vez que el cuello es aferrado por la trampa, no hay otra posibilidad que seguir al captor. Pinzas, tenazas y cizallas. Se utilizaban al rojo vivo, aunque también frías para lacerar o arrancar cualquier miembro del cuerpo humano, y eran otro elemento básico más entre las herramientas de todo verdugo. Las tenazas se utilizaban preferentemente ardiendo para las narices, dedos de las manos y pies y pezones. Las pinzas alargadas, servían para desgarrar o abrasar el pene. Los genitales masculinos siempre han gozado de una especie de inmunidad. Sin embargo, en toda la larga serie de torturas, también se dan casos de castración, extirpación del pene e incluso amputación de la tríada completa. Las partes seccionadas a menudo eran quemadas dentro del puño de la víctima. Estos castigos no se aplicaban por actos de violencia contra la mujer como se podría pensar, sino más bien por intentos de violencia o conspiraciones contra gobernantes o príncipes. La violación extramatrimonial raramente era castigada, y la violación matrimonial siempre ha sido sacrosanta. Látigos. Hay gran variedad de látigos. Entre ellos, los hay de 2, 3 y hasta 8 cadenas provistas de abundantes estrellas y hojas de acero cortante que se usan para flagelar el cuerpo humano. Para desollar se utilizaban látigos de muy diferentes tamaños. Gigantes como el gato de 9 colas, que podía lisiar un brazo y un hombro de un solo golpe, o finos y pérfidos, como el nervio de toro, que con 2 o 3 golpes podía cortar la carne de las nalgas hasta llegar a la pelvis. El látigo de desollar se empapaba en una mezcla de sal y azufre disuelto en agua antes de utilizarlo, lo que unido a sus estrellas lo convertía en una herramienta muy destructiva. La carne, al ser golpeada, se convertía en pulpa, dejando a la vista diferentes órganos internos.
Torturas para el castigo ejemplarizante y la humillación pública. Se trataba de objetos que se le colocaban al reo para humillarle ante los ciudadanos. Este era insultado y maltratado por la muchedumbre mientras el verdugo multiplicaba su tormento de distintas maneras según cuál fuera el instrumento que se impusiera. Estos instrumentos de condena se imponían por las causas menos graves, como desobediencia, desorden público, a los vagos, borrachos y a quienes no cumplían con sus obligaciones religiosas. La flauta del alborotador. Estaba hecho de hierro. El collar se cerraba fuertemente al cuello de la víctima y sus dedos eran aprisionados con mayor o menor fuerza, a voluntad del verdugo, llegando a aplastar la carne, huesos y articulaciones de los dedos. Las jaulas colgantes. Eran armazones metálicos que quedaban suspendidos en el aire por una cuerda o cadena. Formaban parte del mobiliario urbano de los ayuntamientos, palacios y cortes de justicia de las ciudades europeas, hasta que poco a poco a finales del siglo XVIII decayó su uso. Era el lugar de aquellos que hubieran cometido alguna acción que tuviera que servir de escarmiento y ejemplo para el resto del pueblo. La víctima, semidesnuda, que quedaba condenada a morir de inanición, tenía que soportar las inclemencias del tiempo. En ocasiones, tenía también que compartir su jaula con gatos salvajes y otros animales que eran azuzados por los torturadores. Otras veces, era la gente del pueblo los que, entre otras cosas, lo apedreaban. La cigüeña o cepo. Era un método de castigo por delitos de robo, disturbios o pendencias, aunque en un momento dado se podía tener expuesta a la víctima hasta la muerte si así se decidía por la Corte de Justicia. También fue utilizado como método de tortura para conseguir una confesión en las mazmorras de castillos, palacios de justicia o cárceles inquisitoriales. Sujetaba al reo por la garganta y las muñecas, otros también por los tobillos, consistente en dos maderos ajustables. A los pocos minutos de su utilización sobre la persona, ésta sufría grandes calambres, primero de los músculos abdominales y rectales, luego de los pectorales, cervicales y de las extremidades. Con el paso de las horas, estos calambres conducían a un continuo e insufrible dolor en abdomen y recto. La víctima quedaba expuesta al público en la plaza de la ciudad, encontrándose a merced del populacho que lo vejaba y golpeaba, a veces incluso hasta la muerte, con el beneplácito de la autoridad. El cepo chino. Instrumento de tortura de origen chino, consistente en una caja, generalmente de madera, en la cual se colocaba los pies del torturado los que a través de una manivela, utilizando los principios básicos de la prensa y el tornillo, eran apretados por el verdugo. El dolor de la víctima aumentaba gradualmente desde una simple sensación de presión en el pie hasta convertirse en un dolor insoportable acompañado de trituración ósea poral. Violón. Instrumento parecido al cepo chino. Los agujeros son para colocar la cabeza y los brazos, de modo que el individuo tiene que soportar el peso y las rozaduras. Violón de la comadre. Una versión parecida al violón simple que se colocaba al cuello para inmovilizar y causar dolor. Se utilizaba con mujeres acusadas de chismosas y otros delitos parecidos. La picota en tonel. Era una especie de vergüenza pública que se aplicaba sobre todo a los borrachos. Había dos clases de picotas. Las que tenían el fondo cerrado, en las que la víctima se colocaba dentro, con orinas y estiércol o simplemente con agua podrida, y las abiertas para que las víctimas caminaran por las calles de la ciudad con ellas a cuestas, lo que les producía un gran dolor debido a su gran peso. Collares para jugadores. Se hacía llevar puestos estos collares, muy pesados, que humillaban y a la vez acusaban al individuo del tipo de juego. Había de dados y cartas. Para hacerse una idea tenían unas dimensiones de unos 10 por 10 por 10 centímetros y pesaba sobre 1,5 kg cada uno. Collares para vagos y remitentes a misa. Pesados collares que cumplían la misma función que los collares de los jugadores, humillar y culpar. Cada una de las cuentas de ese enorme rosario tiene el tamaño de una naranja. Eran para gente que no trabajaba o no iba a misa. El San Benito. Fue creado por la Orden Benedictina. El usado por la Inquisición era una especie de gran escapulario con forma de poncho. Estaba hecho con una tela rectangular con un agujero para pasar la cabeza, que una vez puesta le llegaba al condenado hasta poco más abajo de la cintura por el frente y por la espalda, dejando los hombros al descubierto. El San Benito solía llevar motivos que aludían a la condena. Una cruz de San Andrés en el caso de los delitos leves, demonios y llamas en los delitos más graves que se castigaban con la muerte en la hoguera. Muchas veces llevaban escrito el nombre del condenado. Los reos eran paseados por la ciudad descalzos, vistiendo el San Benito y con un gran cirio encendido en la mano.
El San Benito a menudo era expuesto públicamente tras la ejecución de la sentencia para que sirviera de memoria y ejemplo. Máscaras infamantes. Se imponían a quienes habían manifestado imprudentemente su descontento hacia el orden, contra las convenciones vigentes, contra la prepotencia del poder o contra el estado de las cosas en general. A través de los siglos, millones de mujeres, consideradas conflictivas por su cansancio de la esclavitud doméstica y los continuos embarazos, fueron humilladas y atormentadas. El poder eclesiástico exponía el escarnio público a los desobedientes y a los inconformistas. La Iglesia castigaba una larga lista de infracciones menores mediante este método. La inmensa mayoría de las víctimas eran mujeres, y el principio que se aplicaba era siempre el de mulier taceat in ecclesia, la mujer calla en la iglesia. Muchas máscaras incorporaban piezas bucales de hierro, algunas de estas mutilaban permanentemente la lengua con púas afiladas y hojas cortantes. Hasta aquí la primera parte de los métodos y torturas utilizados por la Inquisición. Espero que os haya gustado. Pronto subiré la segunda parte. Si os ha gustado dadle like y suscribíos. También podéis dejar vuestros comentarios y opiniones. Un saludo a todos.